Bendiciones, amados hermanos. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Dios bendiga sus vidas. Estamos saliendo en vivo, amados hermanos, para poder compartir un tiempo con ustedes. Mis amados hermanos también que nos siguen siempre por las redes sociales y nos dan ese apoyo que llega hasta nosotros, ¿no? Gracias por el apoyo. En realidad es un tiempo para poder agradecer. Hay una pregunta que vamos a responder y si hay más preguntas nos vamos a quedar. Pero principalmente, amados hermanos, este es un tiempo para poder agradecerles a ustedes la oración que hacen por mi persona, por el ministerio que poco a poco estamos avanzando. También por las oraciones que hacen a la congregación, ¿no? Es muy importante para mí y para todos los que estamos trabajando en cuanto a la obra. Su apoyo es muy importante para todos nosotros, ¿no? Así que muchas gracias a todos los que se van sumando también y gracias por compartir también los videos. Estamos siendo muy dedicados y esforzados en cuanto a esto de la enseñanza y de verdad no queremos nosotros perdernos ni un detalle en cuanto a ustedes, de poder tener esa comunión también. Gracias a los hermanos que están por Zoom también con nosotros. De verdad estamos muy, pero muy agradecidos con todos ustedes, amados hermanos. Y ahí también nos vamos a sumar también nosotros, ¿no? Ahí mi hermano Carita, mi hermano Hernández, hermanos, gracias por ir sumándose. Es un tiempo en el cual estamos muy agradecidos con Dios y también queremos hacerles partes a ustedes de este tiempo que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, somos un ministerio que recién está comenzando, un ministerio que poco a poco tenemos el deseo, las ganas de poder seguir creciendo para la gracia y la obra de Dios. Estamos muy comprometidos con la obra. De verdad estoy muy alegre, muy contento por lo que Dios está haciendo también. Prontito estamos partiendo al Perú y también necesitamos sus oraciones para con eso y gracias por todo. Estamos llevando la palabra de Dios. Sé que muchas veces no me ven de día acá, pero a veces estoy estudiando o estoy haciendo los mensajes correspondientes que se están dando los domingos en los diferentes ministerios, pero ya me comprometo a salir por lo menos en las tardes para acompañarles a ustedes, para poder conversar de la palabra, para poder continuar con la palabra y tal vez poder dar un tipo de mensajes cortos y breves para poder alentar, ¿no? Tal vez unos devocionales por las tardes sería muy bueno, así que sé que muchos de ustedes trabajan constantemente, pero ahí en el trabajo también nos pueden escuchar ahí en vivo, mandarles sus saludos también, y bueno, gracias por las oraciones que nos dan. Yo sé que poco a poco se avanza, yo sé que nada es rápido, yo sé que todo es un proceso también. Apenas estamos cumpliendo un año el ministerio virtual, cumplimos un año recientemente el ministerio presencial también acá, la iglesia Vie del Alto. Estamos muy agradecidos por eso y todavía ya estoy llegando yo al primer mes de ser designado como pastor, así que todo esto es una alegría para mí. Hay tiempo de dificultad, sabemos que sí, y siempre estamos luchando contra eso, pero sabemos que mientras Dios nos sustente, Dios nos guía y Dios nos guarda también en ese sentido. Así que, amados hermanos, yo les agradezco porque recibo mensajes de hermanos, de hermanas que están orando por nosotros, que están pidiendo al Señor por nosotros, y eso es una alegría para mí, saber que no solamente mi iglesia ora por mí, también saber que otros hermanos oran por nosotros. Gracias, amados hermanos, por sus oraciones, de verdad, muchas gracias también por el apoyo que dan anímicamente a la congregación, a los estudios, hermanos. Y nada, pues espero que todo lo que estemos haciendo esté de edificación para ustedes, ¿no? Los que no me conocen y tal vez por primera vez están viendo todo esto, mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y bueno, estamos llevando la palabra de Dios constantemente y nos estamos más enfocando en alimentar al pueblo y a la grey del Señor. Muy bien, entonces antes tal vez de tener un tiempo ahí, escríbanos ahí en el chat del Facebook, para poder leerlos también. Si hay una pregunta, hermana Aide, bendiciones, hermano Alberto, ahí nos comenta, ¿no? Vamos a leer los comentarios, comenten para mandarles saluditos, hermano. Estamos saliendo en vivo también por la página de Perspectiva Bíblica y por la página de Pastor Fernando. Estamos ahí intentando llegar a más personas. Hermana Clarita, bendiciones, Pastor Fernando Tumiri, gracias, hermanita, que Dios te bendiga también. Hermano Hernández, discípulo, Dios lo guarde y le bendiga siempre. Muchas gracias, mi amado hermano, bendiciones a ti. Mi hermana Aide Cárdenas, Dios lo bendiga, Pastor Fernando, bendiciones. También hermanita Aide, bendiciones, hermanita. Diga, ¿desde dónde nos escuchan, hermanos? ¿De qué país? Saluden, mencionen sus países, hermano. Hay mi hermano Alberto Ventura, también Serrano.
Hermano Fernando, estaría profundamente agradecido si realizarías una defensa del arrebatamiento pretribulacional en que ambos creemos. Gracias, dice, ¿no? Muy bien, amado hermano, no hay ningún problema. Sería bueno en este espacio que vamos a abrir. Como les digo, me estoy desconectando mucho de ustedes, que son mis seguidores, que poco a poco están aprendiendo conmigo. Y estoy pensando, hermanos, por las tardes salir con ustedes. Tiempo de preguntas y respuestas, aclarar ciertas dudas. Así que hermano Alberto, tal vez sería bueno que plantees una pregunta y no decir un texto. Este texto, ¿qué explica o por qué utilizan estos los que no creen en el arrebatamiento, ¿no? O tal vez qué tipo de enseñanza has escuchado también. Y así podemos ir a profundizar específicamente eso. ¿Por qué? Porque hablar del arrebatamiento es un tema muy amplio, ¿no? Y tú lo sabes también, entonces sería bueno que tal vez toquemos un punto certero también, ¿no? Entonces, hermano, estamos felices siempre por poder ayudar y claro, cómo no, vamos a seguir ayudando también en este tiempo que poco a poco vamos a ir abriendo, ¿ya? Hermana Mari Cocino, Dios le bendiga, pastor. Hermano Juan Carlos Quesada, saludos desde Chile, saludos, amados hermanos, bendiciones. Compartan, hermanos, para que podamos llegar a muchas más personas, a muchas más vidas con este tiempo que estamos abriendo. Tiempo de preguntas y respuestas, muy bien. Mientras hoy, y les comento cómo surgió esta idea, hermanos. Hoy estaba estudiando la palabra, estaba ya diseñando la predicación que se va a dar en Manchay, Perú. Para los que no saben, mi persona está partiendo al Perú en septiembre a una iglesia allá en Manchay que se ha podido edificar y levantarse también con nuestras enseñanzas. Y bueno, vamos a ir a levantar allá un pastor y también poder consagrar la iglesia, ayudar a la iglesia, evangelismos, etcétera. Entonces vamos a estar aportando eso ahí. Y bueno, Dios tocó en mi corazón poder llevar una serie que la he titulado El Evangelio que Transforma. Son siete temas que voy a estar predicando en Manchay. Luego aquí en La Paz también voy a estar predicando ese tema. Así que, amados hermanos, la intención está buena. La intención es seguir complementando a la familia del Señor. Y también a ustedes, amados hermanos, porque recuerden que lunes y sábado tenemos panorama del Antiguo Testamento, donde ya estamos llegando al libro de Jueces. En realidad estamos en el libro de los Jueces y ya nos acercamos poco a poco al desenlace. Estamos viendo los jueces, los 12 jueces de Israel, viendo su causa, viendo su obra, su ministerio y su desenlace. Así que les animo. Mañana estamos saliendo en vivo por esta página en perspectiva bíblica. Con panorama del Antiguo Testamento. Estamos en el libro de los Jueces, posteriormente pasamos al libro de Ruth, así que les animo a que estén pendientes a las enseñanzas. También pueden seguirnos, aquí está por este otro lado la página de YouTube. Ahí me buscan con Hermano Fernando, ahí están todas mis enseñanzas, ¿no? Panorama de Apocalipsis, la salvación, estudio a Filipenses, preguntas y respuestas, videos reacciones también, ¿no es cierto? También tengo un estudio del discipulado con material gratuito también, si usted quiere pasar discipulado, ahí tenemos el material gratuito también para que usted pueda seguir las enseñanzas. Si alguien necesita algún recurso, que más adelante voy a hablar de eso, ahí está mi número de WhatsApp, ¿no? Mi número de WhatsApp, donde me pueden contactar para poder pedir ayuda también en cuanto a algún material o alguna pregunta que yo pueda ayudarles, amados hermanos. Vamos a ir recabando preguntas y bueno, vamos a salir también en vivo para que podamos juntos compartir. La idea es comunicarnos, hermanos, ¿no? La idea es comunicarnos, saludarles, ¿no? Ahí está, saludar a todos ustedes, hermanitos, que Dios bendiga sus vidas, compartan para que podamos seguir llegando también, amados hermanos, a muchas personas que tal vez tienen dudas en cuanto a esto también, ¿no? Bueno, amados hermanos, un tiempo pequeñito porque después de esto tengo que dar el discipulado, así que vamos a ver un poco de las preguntas y también quería compartirles los materiales que ya tenemos presentes, ¿no? Bueno, vamos a entrar a este punto de los materiales, ¿no? Que tal vez sería muy bueno comparar, ¿no? Pero antes teníamos una pregunta, ¿no? Teníamos una pregunta de una hermana que llegaba y solamente voy a responder esta pregunta, pero si hay preguntas en el Facebook, lo vamos a responder. Muy bien, lo vamos a responder. Saludamos una vez más a todos los que se van sumando. Hermanita Estrella también, gracias. Compartan, ahí tenemos 12. Tenemos 12 que están mirando. A ver, ¿dónde están los 12? Saluden, hermanos, escríbanme. Quiero saludarles. ¿Desde qué país son ustedes? Déjenos sus saludos y para que yo pueda retribuir sus saludos también, ¿no? Bueno, este es un video pequeñito. Ya vamos a estar una horita acá. Luego salimos porque tenemos que llevar el discipulado también. Bendiciones a todos los que se van sumando. Allí también, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar hablando de esto, amados hermanos, hablando de esto que era
la pregunta que me hicieron, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Una parábola muy conocida, pero muy mal interpretada, ¿no? Entonces, no había hecho yo un video completo hablando de esta parábola, pero esto va a ser algo breve también, ¿no? En realidad, tenemos algunos videos en el canal de YouTube donde hemos hablado un poco de Mateo 24 y cómo esas parábolas se unen en una sola ilación que es en torno al reino y la segunda venida de Cristo. Pero siempre hay esa consulta de la parábola de la cizaña, ¿no? Del trigo y la cizaña, donde comparamos al trigo con los creyentes y a la cizaña con los falsos creyentes, y muchas veces catalogamos a ciertas personas dentro de nuestra congregación como hermano cizaña o hermano trigo, ¿no? Y creo que esta parábola ha desembocado el prejuicio que hay dentro de la iglesia, ¿no? Porque cuando alguien no viene un mes, cuando alguien se falta 2 meses, cuando alguien nunca está de acuerdo con lo que la iglesia quiere hacer, y la iglesia la cataloga como la cizaña, ¿no? Y le dice, ese hermano siempre es así, es una cizaña dentro de aquí, pero la Biblia dice que dejemos crecer el trigo y la cizaña, que un día vendrá el recojo, ¿no? Entonces hemos añadido nuestras presuposiciones o nuestros pensamientos a esta interpretación bíblica, y no es necesario hacer todo eso, ¿no? Ahora que me recuerdo, hermanos, tengo pendiente con ustedes llevar el curso de parábolas, ¿no? Ya vamos a llevar el curso de parábolas y cómo interpretar las parábolas, ¿no es cierto? A ver, a los que están ahí en el Facebook, ¿les gustaría tener, hermanos, un estudio de las parábolas? ¿Cómo estudiar las parábolas? A ver, ahí déjenos en los comentarios. Sí, hermano, llevemos el curso, llevemos un estudio de cómo estudiar las parábolas, ¿no? Las parábolas hoy en día han sido muy mal usadas y muy mal interpretadas, ¿no? Y eso también es muy importante poder verlo adecuadamente. ¿En qué sentido podemos estudiar nosotros la parábola? ¿O para qué, por qué motivo, o cuál fue la razón que Jesús use las parábolas, ¿no? ¿A qué grupo? ¿Cuál fue la causa, el propósito, etcétera? Entonces va a ser muy importante ver todo esto, ¿no? Pero ahora vamos a ver solamente la parábola de la cizaña. Algo que tenemos que entender, amados hermanos, que la misma parábola que va a decir Jesús, de las muchas parábolas, Jesús mismo va a dar la interpretación de estas parábolas. No hay que nosotros indagar mucho, o no hay que nosotros colocar nuestros propios pensamientos, ¿no? Como las 5 vírgenes son la iglesia, cristianos prudentes, fieles, que tienen la unción del Espíritu Santo, y las 5 insensatas son cristianos que están un pie en el mundo. No, no hagamos eso. Siempre que usted vea una parábola en los evangelios, solo avance un poco más y va a ver la respuesta y va a ver la interpretación. No se quede solamente en esta parábola. Un error que se comete es solamente fijar la parábola y sacar ciertos argumentos, tratar de sacar todo tipo de significados. Quiero que sepa algo. La parábola lo usa Jesús para señalar un punto, para confirmar un punto, para ir a ese punto certero, o a ese mensaje certero, o a ese principio, o a esa verdad espiritual. Jesús no quiere colocar detalles en cada estructura de la parábola. Los detalles no son importantes dentro de la parábola. Lo importante de la parábola es el mensaje al cual Jesús quiere llegar. Un error también que se comete en las parábolas es sacar interpretación de cada detalle, ¿no? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué significa el banquero? ¿Qué significa los dones? ¿Qué significa las parábolas, ¿no? La moneda, el dracma, ¿no? ¿Quién era el hijo mayor? ¿Quién era el hijo menor? Entonces perdemos nosotros el hilo del punto central yéndonos a los detalles. Recuerde que el punto central de las parábolas es el mensaje al cual Jesús quiere guiarnos, la verdad espiritual o la realidad que Jesús quiere tomar en cuenta. Para utilizar una parábola, para utilizar parábolas, el punto es que Jesús quiere ir a un punto central. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero decirle a mi hijo o a mi hija que yo le amo mucho, que él o ella es importante para mí, puedo utilizar parábolas. Por ejemplo, le doy una parábola, ¿no? Ve cómo el león cuida a su cachorro. Mira, ese león caza y busca alimento para alimentar a sus cachorros, ¿no? Así yo te amo, hijo mío. Otro ejemplo puedo utilizar, ¿no?
Mira también cómo aquel padre o aquel vecino o aquel amigo se va lejos para trabajar y aunque su hijo se enferma, él busca las maneras de poder salvar, cuidar y ayudar a su hijo porque es su hijo, él trabaja por su hijo. Ese padre tan amoroso que sacrifica su tiempo por poder dar lo mejor a su hijo. Así yo te amo, hijo mío, le puedo decir. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy hablando a una persona para darle un mensaje y estoy utilizando historias ilustradas, historias verdaderas, sí, pero que van a un punto. ¿Me dejo entender? De esa manera hay que entender las parábolas, no buscando interpretar cada detalle, sino viendo el punto al cual Jesús quiere ir, porque dentro de cualquier parábola Jesús está guiando a un punto central, a una verdad espiritual o a una realidad para ese tiempo. Muy bien, con ese entendimiento vamos un momento, ¿ya? Vamos a la parábola de la cizaña. Muy bien, abre tu Biblia en Mateo. Bueno, si lo tienes ahí, pero igual vamos a ver todo esto. Si hay preguntas, vayan dejando, amados hermanos. Solamente voy a responder esta pregunta hoy, pero si hay preguntas ahí en el Zoom, vamos a quedarnos un poco más. Muy bien, esto solamente lo hacemos para poder tener una comunión con ustedes. Déjenos sus saluditos, ahí enseguida los vamos leyendo, hermanos. Vamos leyendo qué preguntas tienen, desde dónde nos están viendo, amados hermanos. Muy bien. Lo estamos haciendo por primera vez, hermanos. No salimos salir en la tarde, siempre estamos en las noches transmitiendo, hermanos. Pero vamos a tratar de estar más conectados con los que están siguiendo las enseñanzas. Muy bien, vamos a ver la parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13 es nuestro libro situado, ¿no? Mejor vamos a ver acá en la Biblia virtual para que todos podamos ver. Mateo 13, muy bien. Mateo capítulo 13, versículo 24. Muy bien, vamos un momento acá. Ahí está. Muy bien. Ahí salimos. Muy bien. Ahora sí. Amados hermanos, esta es la parte que vamos a entrar a ver nosotros en cuanto a esta parábola, ¿no? Ahí. Mateo capítulo 13, verso 24, es la parábola donde Jesús va a citar esta verdad, ¿no? Pero leamos. Les refirió otra parábola, ¿no? Les refirió otra parábola. Recuerde que antecedía esta parábola la palabra del sembrador, ¿no? Entonces vamos a continuar. Les refirió otra parábola diciendo, esta palabra otra es una conexión con la anterior, así que la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña van a tener una relación. Les refirió otra parábola diciendo, ¿no? Diciendo, vamos a acercar un poquito esto, ¿ya? Ahí creo que se ve un poco mejor. Estaba muy lejos. Ahí. A ver, vamos a esperar que cargue. Porque creo que le estoy esforzando sus ojitos, hermanos. A ver, creo que ahí. A ver, vamos a ver un poquito, ¿ya? Lo acerqué un poco. Ahora sí. Muy bien. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues aparece cizaña? Muy bien, entonces aquí hay una pregunta de los siervos al Señor, ¿no? O al dueño de la viña. ¿Por qué hay cizaña acá si solamente hemos sembrado y tú, Señor, sembraste trigo? Y la respuesta del Señor, ¿no? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, ¿no es cierto? Pero recoged el trigo en el granero. Muy bien, vamos a identificar los personajes. Muy bien, vamos a ver primero esta parte, ¿no?
El reino de los cielos es semejante a un hombre. Nuestro primer personaje acá es un hombre, que más adelante le van a decir el Señor, ¿no? El dueño de esa viña. Que sembró buena semilla en su campo, ¿no? Que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Entonces aquí vemos buena semilla, ¿no? Buena semilla, que continuando la parábola va a ser trigo, ¿no? Esta buena semilla que él sembró es trigo. Avanzamos. Pero mientras los hombres dormían, vino a otro. Mira, un enemigo vino. Un enemigo. Y este enemigo sembró cizaña. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Un campo. ¿No es cierto? Un campo. El hombre que es dueño de ese campo. Y en ese campo él siembra buena semilla. Pero viene el malo o el enemigo de este hombre y siembra cizaña. ¿Dónde? En el mismo campo. Todo está pasando en el mismo campo. Ahí está, entre el trigo, que sería la buena semilla, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, es decir, ambos han crecido, entonces apareció también la cizaña. ¿Ve? Aparece la cizaña y aparece el trigo. ¿En dónde? En el mismo campo. Vinieron entonces los siervos. Aquí hace otra aparición, otro personaje. Los siervos, ¿no? Los siervos del padre de familia, y le dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntamente lo uno con lo otro hasta otro. El momento final, la siega, ¿no? Y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores, ¿no? Aquí vemos los segadores, que también son los siervos. Los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es el error que se comete? Solamente se lee del verso 24 al verso 30. Eso es todo lo que se lee, y después hacemos nuestras propias interpretaciones. Interpretaciones como cuál, ¿no? Que aquí el trigo y la cizaña son cristianos y falsos cristianos, o medios cristianos o tibios cristianos, etc. Aplicamos la parábola del trigo y la cizaña, y el recojo y la siega y los siervos y el enemigo y el Señor. Todo esto lo aplicamos a la iglesia. Muy bien, ese es el error que se comete. Amados hermanos, hay que entender que Mateo no está escribiendo a la iglesia. En el Evangelio de Mateo todavía no está la iglesia como hoy la conocemos. Jesús todavía está tratando con la casa de Israel y está bajo el pacto antiguo. La única parte donde aparece la iglesia como la conocemos hoy es a futuro, en Mateo 16, cuando Jesús dice: y edificaré mi iglesia en un futuro. Pero en este presente, donde Jesús está hablando, no hay la iglesia. Esta parábola no está aplicándolo Jesús a la iglesia. No les está diciendo: iglesia, dentro de ustedes hay trigo y hay cizaña. No está diciendo eso. Recuerda que está hablando a judíos en un contexto judío y bajo el antiguo pacto. Y a los judíos Jesús les predicaba el evangelio del reino. Esta es la clave. El reino de los cielos es. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña, ¿Jesús lo está aplicando a la iglesia? No, lo está aplicando al reino de los cielos, que era el reino mesiánico prometido a los Mesías. Recuerda lo que Jesús había dicho: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces alguien puede decir: pero hermano Fernando, ¿el reino de los cielos acaso no es la vida eterna en los cielos? La respuesta es no. ¿Qué era el reino de los cielos para los judíos? Usted tiene que también entender el trasfondo judío. El reino de los cielos era el título que se le ha colocado a la inminente venida del Mesías, quien iba a gobernar de la opresión de los gentiles, en este caso de Roma, e iba a instaurar el reino mesiánico. Ellos, ¿cómo lo conocían a esa venida del Mesías y la liberación y el gobierno de Israel sobre todas las naciones? El reino de los cielos. Por eso cuando Jesús dice el reino de los cielos, ¿está hablando de la vida eterna? No, está hablando de Él. Ya vino el Mesías para instaurar el reino. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Arrepentirse. Entonces, esta parábola de la cizaña, como la parábola de la mostaza, de la levadura, como la parábola de la red, etcétera, van a tratar con el reino milenial, con el reino del Mesías,
que hoy nosotros lo conocemos como los 1000 años, el gobierno de Cristo en la tierra. Mire, ahí nomás descartamos a la iglesia, ahí nomás descartamos la aplicación equivocada de la iglesia, ¿no? Cristianos cizaña, cristianos trigo. No existe eso, no hay eso aplicado a la iglesia. Pero entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Jesús lo va a decir más adelante. En Mateo capítulo 13, verso 36, ahí Jesús va a explicar la parábola. Por eso le dije, no es necesario que usted haga sus propias interpretaciones. ¿Quién será el trigo? ¿Quién será la cizaña? Mi hermano que se falta, mi hermano que vuelve al mundo. Ese es cizaña y tiene que crecer siempre. No, usted está haciendo una mala interpretación. La parábola que dio Jesús, Jesús mismo la va a interpretar. Y mira cómo la interpreta. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y todos decimos, gracias discípulos, porque si ustedes no hubieran entendido, no hubiéramos tenido la explicación correcta de esta parábola. Entonces, tras no entender los discípulos esta parábola, le preguntan, y ahí está la interpretación que Jesús va a dar. ¿Ustedes quieren saber qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Sí, muy bien. Yo les voy a decir, mira, Jesús va a dar la interpretación. No hay por qué sacar otra interpretación. En este caso que sacamos muchos creyentes, una mala interpretación. Mira, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sería ese? Jesús. Y mira que está utilizando un título mesiánico, un título del reino. ¿Por qué? Porque todas estas parábolas son en contexto del reino. No habla de la iglesia, no habla del tiempo de la gracia, habla de la instauración del reino. El campo es el mundo, ahí está. ¿Sencillo o no sencillo? En el campo, ¿qué estaba? Trigo y cizaña, juntamente creciendo. Pero el campo es la iglesia, dice Jesús. ¿O el campo es el mundo, dice Jesús? ¿Dónde hay trigo y cizaña? ¿En la iglesia o en el mundo? Jesús dice, en el mundo. El campo donde está el trigo y la cizaña no es la iglesia, es el mundo. Amados hermanos, no sé por qué hacemos esa mala interpretación. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Estos quiénes serían? El trigo, ¿no? O la buena semilla es el reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué está diciendo? Hasta acá la interpretación. El campo es el mundo. Y Jesús en su primera venida como Hijo del Hombre, ¿qué estaba haciendo? Estaba sembrando la semilla, la parábola del sembrador, el mensaje, y ahora la semilla en la parábola de la cizaña, ¿qué son? Los hijos del reino. Esa semilla de la parábola del sembrador ha dado fruto en corazones creyentes, hombres de fe. ¿Cómo les llama a este tipo de hombres Jesús? Hijos del reino. ¿Por qué? Porque son hijos de fe. Han creído en el reino y han creído en su rey Jesús. Estos son los hijos del rey que han escuchado la predicación de Jesús en su primera venida. Muy bien. Pero también hay cizaña. ¿Quiénes son estos? Los hijos del malo, los hijos de la incredulidad. Por lo tanto, en el mundo, dos tipos de personas nada más hay. Los de la fe y los de la incredulidad. Los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Muy bien. El enemigo, ¿quién sería? El enemigo que la sembró. Ahí está. Sencillo. El diablo. Hermano, cuando tú le dices, escuche, cuando tú le dices, ese hermano que se falta, que murmura, pero hermano es de la iglesia, pero cizaña es, ¿qué le estás diciendo? Hijo del diablo, él estás diciendo. Si alguien me dice, hermano Fernando, pero en la iglesia hay pues cizaña, hermanos, entonces tú le estás diciendo hijo del diablo, pues, indirectamente. Porque ¿qué dice la parábola? ¿Qué dice Jesús? La cizaña fueron sembradas por el diablo, son hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Puede ser posible eso, hermanos? Usted note que estamos interpretando mal la parábola. En TikTok, creo, ¿no? O en Facebook, hay un personaje, ¿no?
tristemente, ¿no? Él, soy el hermano cizaña, ¿no? Y saca sus videitos de TikTok, ¿no? De Reels, de Facebook, ¿no? El hermano cizaña criticando, el hermano cizaña no yendo a evangelizar, el hermano cizaña siempre mirando a los demás, el hermano cizaña siempre yendo contra el pastor, y la gente se ríe, ¿no? Sí, el hermano cizaña. En mi iglesia también hay un hermano cizaña, dicen muchos, ¿no? Ah, sí, igual que en mi iglesia, el hermano cizaña. Él lo hace por mofa, por burla. Él lo hace para ganar seguidores. Es un cómico él. No sé si será cristiano, pero es un cómico porque está utilizando esta palabra, el hermano cizaña. ¿Eso es bíblico? ¿Existe un hermano cizaña? ¿Existe un cristiano cizaña? La respuesta es no. No hay cizaña en la iglesia. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia que es la esposa de Cristo, no hay cizaña. No hay cizaña, porque si tú le dices, hermano cizaña eres, ¿qué le estás diciendo? Hijo del diablo eres. Esta personita influencer o creador de estos videos graciosos, él se dice, el hermano cizaña, ¿no? ¿Qué se está diciendo automáticamente? Entonces tú eres hijo del malo, hijo del diablo. Hermano, por no entender una simple parábola, desviamos a malas interpretaciones. Y ahí están los hermanos. En mi iglesia también hay cizaña. El hermano XX, cizaña es. El hermano Y, el hermano tal, cizañas de la iglesia. ¿Qué le estás diciendo? Hijo del diablo. ¿Suena lógico eso? Ya le estás condenando, ¿sí o no? Es más adelante esta cizaña es condenada. Por eso no hay que utilizar malos términos bíblicos. Pero hermano, ¿qué de malo tiene decir cizaña? Pero le estás diciendo hijo del diablo según el contexto bíblico, según la interpretación de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña. Ahora, pero miren, vamos a continuar. La siega es el fin del siglo. Este fin del siglo es cuando Cristo venga por segunda vez y acabe la instauración del gobierno humano o el gobierno de los gentiles. Y los segadores son los ángeles. ¿No es cierto? Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá en su reino. Mira, el contexto es reino, el contexto no es iglesia, el contexto es reino. ¿Por qué? Porque la parábola empieza, el reino de los cielos es semejante a, y Jesús utiliza su título mesiánico, el Hijo del Hombre, y apunta a su reino, mi reino. ¿Y cuándo comienza el reino? En el fin del siglo. ¿Está hablando de la iglesia? En ningún momento. Todo es en relación al reino. El 41, enviará a los hijos del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sencillo, los hijos del reino, que son la buena semilla, que son el trigo, van a entrar al reino. Los hijos del malo, que son la cizaña, son hijos del diablo y van a ser echados al fuego eterno, que arde para siempre, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿está bien decir en la iglesia hay hermanos cizaña? ¿Qué le estás diciendo? Le estás diciendo que es hijo del diablo y le estás diciendo que se va a ir al infierno. ¡Wow! Hermano, si alguien tú has dicho cizaña es decir, arrepiéntete. Pídele perdón a ese hermanito. ¿Cómo a alguien tú le vas a decir cizaña el hermanito es, no? No hagas eso. Estás utilizando mal los textos bíblicos. Y a ese hermanito también etiquétenlo ahí en mi video. El que está haciendo esos videitos, el hermano cizaña. Yo sé que lo hace por burla, para ganar seguidores. Pero automáticamente tú te estás diciendo que eres hijo del diablo y que vas a ir al infierno. No hagamos por ganar seguidores, por ganar likes, por ganar vistas. No saquemos fuera de contexto las palabras bíblicas. Lo mismo pasa con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 son cristianos con la unción, los otros 5 son tibios, no cristianos. No hagamos semejante error. Solamente hay que continuar leyendo para ver la interpretación que Jesús está dando. O leer el contexto en el cual Jesús está dando esa parábola. Entonces Jesús, ¿por qué utiliza la parábola del trigo y la cizaña?
Porque recuerda que les está hablando a los fariseos, le está hablando a los judíos también, y les está diciendo, vine a traer el reino a la casa de Israel. Pero aquí, ¿no es cierto? Hay los que creen y los que no creen. Bueno, en el fin del siglo, o en el fin del mundo, donde se acabará el gobierno y la instauración de los gentiles, sofocando la tierra, ahí Cristo viene por segunda vez y reúne a todos, los que son de la fe y los que son de la incredulidad. ¿Para dónde? Para ingresar al reino. No está hablando de la iglesia. Este es el recojo en la segunda venida, que ya Mateo 25 nos va a aclarar en el verso 31. El mismo recojo. Esta parábola se cumple en Mateo 25, cuando Mateo 25 dice, y se sentará el rey en su trono y esparcirá a sus ángeles para que haga un recogimiento de todas las naciones, y vendrán y se juntarán todas las naciones, dice Mateo 25, y se apartarán las cabritas y las ovejitas. A las ovejitas, ¿qué les va a decir? Ingresen al reino preparado para vosotros. Y a los cabritos, ¿qué les va a decir? Ustedes no, fuera, al castigo eterno, porque ustedes no creyeron el mensaje del reino. Ahí se cumple la parábola del trigo y la cizaña. Trigo, hijos del reino, ovejas. Cizaña, hijos del malo, cabritos. Jesús está viendo el panorama del reino y usted tiene que entender eso. Hermano, yo le voy a aconsejar algo. Una vez que hemos aclarado, no hay aplicación a la iglesia. Es más, la iglesia ni existía en esta época. Nadie sabía de la iglesia, ni los mismos discípulos no sabían que Dios iba a levantar una iglesia netamente gentil, como lo es el día de hoy. Así que no hay aplicación para la iglesia. Es una aplicación para Israel, hablando de la instauración del reino a Israel, con su Mesías de Israel. Hermano, antes de tomar un verso, una parábola o una historia de los evangelios o de cualquier libro, usted por lo menos lea todo el libro, entiende el tema central. Si usted ha escuchado a su pastor, líder, maestro hablar de la parábola de la cizaña e interpretarlo mal, usted pregunte, ¿ha leído Mateo los 28 capítulos? ¿Sabe cuál es el tema central del evangelio de Mateo? ¿Sabe por qué se escribe Mateo? ¿Sabe cuál es la mente del autor? ¿En qué está pensando Mateo? ¿Por qué quiere hablar de Jesús y cómo lo está presentando en el evangelio de Mateo? ¿Ha hecho un estudio completo de los 28 capítulos? Es importante entender eso, porque si no entendemos el todo de Mateo, equivocamos las partes, los capítulos, las fracciones, los momentos, los eventos de Jesús, las parábolas también. Tenemos que ver la parábola de la cizaña en el todo de los 28 capítulos. No saquemos la cizaña fuera del contexto de Mateo. Está en un contexto, está en un libro, está en un capítulo, está en una mente, una hilación de un autor. ¿Me dejo entender? Es importante entender lo que la Biblia está enseñando y entender el mensaje de cada libro, su historia, su trasfondo y su contexto cultural, social, religioso. Muy bien, aquí no hay iglesia, no confunda eso. Pero hermano Fernando, en mi iglesia hay un hermanito que no viene, que a veces se desanima, a veces ya tal vez murmura. ¿Qué hacemos con eso? ¿Acaso no es cizaña? No, hermano. Tal vez esa persona está empezando su proceso. Y cuando uno comienza siempre es así. Por eso la Biblia, ¿qué dice? Soportaos unos a otros, orad unos por otros, edificaos unos a otros. Pablo diría que es necesario que entre vosotros haya disensiones. No por eso es una cizaña. Si le dices cizaña, le estás diciendo hijo del diablo, hermano. Imagínate eso. Cuidado. Esa persona no es una cizaña. No le diga ese término, es feo ese término. Es algo que Dios desprecia, porque aquí Dios a las cizañas les abraza, les quiere. No, no les gusta. Dios se opone a la cizaña. Por eso, ¿dónde es su fin? El infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Usted le está diciendo eso. No haga eso. Su hermano tal vez está empezando su proceso, está cayendo. Apóyele mejor, ore por esa vida. No le diga, pero hay esa cizaña de hermano. No, no haga eso. Ore por ese hermano. Dígale, pregúntele, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Te veo que no vienes 1 mes, 2 meses, 3 meses. Quisiera orar por ti. Tú eres mi hermano en la fe. Eres mi hermano en la congregación. ¿Por qué en vez de no apoyarlo espiritualmente, de orar por esa vida,
de hablar con esa vida, ¿por qué le criticamos? Ah, ahí está el cizaña, ¿no? El hermano que nada está de acuerdo, que siempre pone su cara para todo. ¿Por qué tú no le hablas, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta evangelizar? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Tienes algún problema tal vez? Es diferente, ¿no ve? Es diferente cuando entendemos el texto y decimos, esto no aplica para nosotros. Y si hay un hermano que está luchando con las tentaciones, con sus debilidades, hay que apoyarle, hay que orar por su vida, hay que visitarlo. Creo que es momento de poder interpretar y aplicar correctamente. Mateo 13, la parábola de la cizaña, no se aplica ni se interpreta para la iglesia. Se aplica y se interpreta en el contexto del reino, que ahora lo conocemos como 1000 años. No equivoquemos el mensaje, amados hermanos. Así que si usted ha dicho cizaña a alguien, pídale perdón, pídale perdón. Muy bien, pídale perdón. Ahora sí, vamos a entrar en este punto. A ver, hasta ahí, ¿qué tal les pareció todo esto? Vamos a saludar a nuestros amados hermanos también ahí, que se van sumando. Dejen sus saludos si hay preguntas, porque ya nos vamos, ya nos vamos. Si no hay preguntas, ya nos vamos, amados hermanos, ¿ya? Ha sido esta pregunta que me han hecho estos días del trigo y la cizaña, hermano, podemos aplicarlo, porque alguien me decía, ¿no? Pero ¿qué de malo tiene? También podemos aplicarlo, no. Recuerde que la correcta aplicación viene de la correcta interpretación. No podemos hacer otra aplicación que no sea guiada bajo la correcta interpretación. Si usted quiere aprender mucho más de esto, le animo a que entre al discipulado que ya estamos llevando y estamos tocando ese tema. Muy bien, interpretación de la Biblia. Los que hoy están conmigo pasando discipulado, hermanos, no se pierdan. Hoy, dentro de 40 minutos, arrancamos el discipulado, donde voy a enseñar los 4 pasos de la interpretación, ¿no? Preparación, observación, interpretación y aplicación. ¿Cuál es el error que se ha cometido en Mateo 13, la parábola de la cizaña? No han interpretado. Directamente se han ido a la aplicación, ¿sí o no? Directamente han leído el pasaje y lo aplicaremos. También en la iglesia hay esto que lo otro. El enemigo hace todo esto. No. ¿Qué error han cometido? No han interpretado. ¿Y por qué no interpretan? Porque no saben observar el texto. ¿Y por qué no saben observar? Porque no se preparan. ¿Quiere aprender usted un poco más de eso? Porque hoy estamos tocando exégesis y hermenéutica bíblica. Es más, muy pronto se abre el curso de exégesis. A ver, ¿quiénes quisieran pasar eso, hermanos? Pregunta para ustedes. Y ahí escríbanlo en los comentarios. ¿Les gustaría un curso de hermenéutica? Principios bíblicos, a ver, colóquenlo ahí. Compartan, hermanos, los videos, ayúdenme para llegar a muchas personas. Compartan en grupos, compartan ahí también en sus amigos, amistades, para que podamos llegar a muchos, hermanos. Necesitamos sana enseñanza, necesitamos buena interpretación. Hoy en día la iglesia solo aplica los textos, no lo interpreta. Es importante entender eso. Y mi deseo es preparar siervos y siervas que puedan interpretar y así apoyar a mucha iglesia, a mucho pueblo del Señor. Muy bien, amados hermanos. A ver, vamos a ver los mensajitos ahí. Hermana Clarita, bendiciones. Hermano Hernán, bendiciones. Mi hermana Aide también, no nos dijo desde dónde. A ver, díganos, hermanas, de dónde nos escucha, hermanita. Mi hermano Alberto Ventura, que siempre está también siguiendo las enseñanzas, ¿no? Qué bueno, amados hermanos. Hermana Mari Cocino también, bendiciones. Mi hermano Juan Carlos Quesada, saludos desde Chile. Hermanita Maribel Gutiérrez también desde Perú. Muy pronto nos vamos a Jerusalén, ¿no? Ahí vamos a estar en tierras sagradas del Perú. Mi hermanita, mi hermanito Juan Condori, wow, mi hermanito que nos ve también. Bendiciones, mi amado hermano. Bendiciones, mi querido amado hermano Juan, acá también desde el Alto, La Paz. Mi hermana Ana Cañete dice saludos desde Chile. Bendiciones, amada hermana, que Dios te bendiga. Mi hermano Ernesto Olmos también ahí nos escribe, ¿no? Querido pastor, saludos. Quisiera saber en Juan 20:23 a qué se refiere ¿no? Cuando dice que remitiréis los pecados a los que son retenidos, ¿no? Reteniréis los pecados a los que son retenidos, y a los que les retuviesen os serán retenidos, ¿no? No logro entender bien, por favor, bendiciones, dice, ¿no? Enseguida vamos con esa pregunta. Hermanita Maribel también, si hay que dar gracias a los discípulos, dice, ¿no? Bendiciones también, hermanita. Evelyn también. Pastor, ¿quién es la novia? ¿Quién es la esposa, no?
Muy bien. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la esposa? Y mi hermano José Luis Centeno también, bendiciones ahí, saludando a todos los que están sumándose. Muy bien, vamos a ir a ver ese pasaje, luego vemos un poco el contexto de la pregunta de mi hermanita Evelyn también, que hace la pregunta, ¿no? Pero esa pregunta es en lo bíblico, o está preguntando ¿y quién es la novia? ¿Quién es la esposa? Pero ¿de quién? ¿De quién? A ver, aclarifique su pregunta, hermanita. A ver, vamos primeramente a ver esto, ¿ya? Juan capítulo 20, verso 23, es un texto que se utiliza mayormente los católicos, ¿no? Para hablar un poco del perdón de pecados que se puede hacer los sacerdotes, ¿no? En este caso los obispos, etcétera. Juan 20, ¿no? Juan capítulo 20, verso 23. Muy bien. Juan capítulo 20, verso 23. Ahí volvemos. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Juan capítulo 20, verso 23. Recuerde que siempre tenemos que entender el texto en su contexto. También una regla de la hermenéutica es que no se puede sacar doctrina de un solo verso sin entender ese verso en todo su contexto. Entonces Juan capítulo 20, verso 23 nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 23. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, ¿no? Es decir, quitados, perdonados. Y a quienes se los retuviese, les son retenidos. Muy bien. Para esto solamente hay que leer el contexto, ¿no? Y Jesús ya aquí aparece, ¿no? Él ya había resucitado. Y mira lo que él dice, ¿no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí Jesús ya ha resucitado y se aparece a sus discípulos, ¿no? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, ¿no? Lo ven ahí también ya resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os. Esta es la clave. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice esta frase? Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué se refiere? A lo que él había dicho ya en Juan capítulo 17, cuando él había dicho, Jesús dijo también, ¿no? En el capítulo 17, vamos a ir un momento ahí, vamos a volver a este pasaje después. Quiero que entiendan, porque esta es la clave. Recuerda que Juan tiene todo un contexto, y lo que dije anteriormente, hay que entender todos los capítulos de Juan y el mensaje que Juan está dando. Pero, ¿qué había dicho Jesús en Juan 17? Juan capítulo 17. Y esta frase que él dice, así como mi Padre me envió, yo os envío, eso es lo que vamos a ver cómo Juan nos va a aplicar este envío que Jesús hace, ¿no? Juan capítulo 17, verso 20. Mira, Juan capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús por los discípulos, porque recuerda que Jesús en Juan 17 está orando porque después va a morir y después va a partir a los cielos, pero va a encargar a los discípulos que se predique el evangelio. Muy bien, en este Juan 17, 15 y 16, él está apelando a Dios para protección de los suyos, es decir, de los 12 discípulos. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los 12 discípulos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A esto se refiere, hermano. ¿Cómo han de creer en Jesús? Por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Escucha esta parte. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, ahí está, mira, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Muy bien. ¿Qué están diciendo aquí Juan? ¿Qué está diciendo Juan? Que Jesús está orando por la misión de los 12, que a través de su palabra, de la palabra de ellos, iba a creer mucha gente. ¿Qué iba a tener? Perdón de pecados. No se refiere que Jesús, cuando dice en Juan 20, 23, a los que ustedes perdonen, en el sentido de que, muy bien, yo Pedro te perdono tus pecados. Yo Jacobo te perdono tus pecados. Porque no vemos eso. ¿Qué vemos en el libro de los Hechos? Que los discípulos predicaban el evangelio y ellos se arrepentían y así tenían perdón de pecados. Entonces, ¿cómo está viendo Juan esto de a los que perdonen sus pecados serán perdonados y a los que los retengan serán retenidos? ¿En qué sentido? Ya lo había dicho también Mateo hablando de Pedro, ¿no es cierto? Que la gente va a creer por la palabra de ellos. Si la gente cree el mensaje de ellos, va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ese mensaje apunta a la salvación de las almas, el perdón de pecados en Cristo Jesús. Pero si la gente no cree la palabra de ellos, está condenada. Todavía está con sus pecados. ¿Me dejo entender? Por eso Jesús que dice, como tú me enviaste, yo también los voy a enviar al mundo. Por eso más atrás va a decir, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el verso 18 va a ser clave, mira. 18. Aquí está mi amado hermanito Ernesto. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. ¿Y qué había dicho Juan en capítulo 20, verso 23? Por eso dije que esa es la clave. Verso 23. Verso 22, perdón. 21. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Jesús, ¿qué comisionó a los discípulos antes de su partida? Id y predicad el evangelio a toda criatura, para que tenga perdón de pecados, ¿sí o no? Entonces, amado hermano, con esto vamos a volver al capítulo 20, verso 23, y vamos a hacer la interpretación correcta, siguiendo la ilación del ministerio de los apóstoles, ¿ya? Verso 23. Mira acá. Por eso te dije, esta es la clave. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En este punto de la historia, ¿han entendido esto los discípulos? La respuesta es no. No han entendido. Esto van a entender ya en la etapa del Pentecostés. ¿No es cierto? Ahí van a entender todo esto. Y habiéndoles dicho esto, mira, por eso te digo, mira, habiéndoles dicho esto, ¿qué he dicho? Esta es la clave. Así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a los que les retuviesen, les son retenidos. Primero voy a explicar cómo han entendido esto, y luego vamos a comparar con el mensaje bíblico. Este texto se utiliza, ¿el hombre puede perdonar pecados? Sí, porque la Biblia dice, Juan 20, 23, al que el hombre remita sus pecados, a otro hombre, remitido es, y al que retuviese ese pecado, retenido es. Como que el hombre tiene poder sobre los pecados. Y la respuesta es no. Es más, solamente hay que ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo, a los que remitiréis sus pecados serán remitidos y a los que retuvieren serán retenidos? A la credibilidad del mensaje. Por eso en los libros de los Hechos vamos a ver que Pedro y los discípulos van a predicar la salvación y el perdón de pecados. Ellos no dicen, yo te perdono tu pecado. No dice eso. Los discípulos, los apóstoles, ellos predicaban el mensaje del perdón de pecados, el mensaje de salvación. Y la gente creía ese mensaje de ellos y creía. Por eso Jesús dice, a quienes
remitiré los pecados. ¿En qué sentido? Pedro predicaba, la gente creía y Pedro decía, sus pecados han sido perdonados. ¿Pero lo decía porque Pedro les perdonó o porque han creído el mensaje del Evangelio? Porque han creído, pues, amados hermanos. Hechos capítulo 2, verso 38, el apóstol Pedro va a decir lo siguiente, mira, y aquí es una muestra clara de que la mala interpretación de este texto es equivocada. Hechos 2:38, Pedro va a decir lo siguiente. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese. Interesante esto, ¿por qué? Porque el verso 37, mejor vamos acá con la Biblia porque quiero que todos aprendamos esta parte. Hermano, usted tiene que hacer la interpretación siguiendo la ilación bíblica. Repito, no se puede sacar un texto y hacer doctrina sin verlo en el panorama general de la Biblia. Hechos, capítulo 2. Mira, vamos a utilizar las dos interpretaciones, la mala y la correcta que estamos haciendo acá. Muy bien. Hechos, capítulo 2, verso 37. Mire, Pedro predica, ¿no es cierto? Predica, habla de que Jesús era el Señor y podía perdonar pecados. ¿Y qué pasa con la multitud? Escucha esta parte. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mira, ellos estaban compungidos de corazón, es decir, la palabra ha calado sus corazones. Ellos han creído lo que Pedro ha dicho. ¿Y qué ha dicho Pedro? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A Jesús. Eso es lo que ellos han creído y esa palabra está compungiendo, lastimando sus corazones. Aquí era que Pedro diga, muy bien, varones hermanos, como veo que están compungidos de corazón, sus pecados son perdonados. ¿Por qué no dijo eso Pedro? Si la aplicación de Juan 20:23 es que el hombre tiene poder sobre el pecado y puede perdonar, ¿por qué aquí Pedro no hizo eso? Está viendo gente compungida, gente llorando, gente preguntando, ¿qué haremos? Y Pedro no dice, como yo tengo poder para perdonar pecados, a ustedes, varones judíos, les digo, sus pecados son perdonados. ¿Por qué no dice eso Pedro? Porque esa no es la interpretación correcta. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. Por eso Pedro, ¿qué dice? Viendo el arrepentimiento y el compungir del corazón de estos judíos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, mira, para perdón de pecados. ¿Cómo iban a tener perdón de pecados ellos? Arrepintiéndose, bautizándose y así van a tener el don del Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo Pedro perdonaba el pecado de la gente? Porque la gente creía el mensaje de Pedro. ¿Y Pedro era el quien perdonaba directamente? No, era Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba a Cristo. Por eso Jesús le dijo, así como a mí me envió el Padre, así les envía a ustedes, para que ustedes hablen de mí, testifiquen de mí. Y si la gente cree, perdón de pecados van a recibir a través de la predicación de ustedes. Pero si la gente no cree, rechaza el mensaje de ustedes, bueno, sus pecados son retenidos. No hay perdón de pecados. Todo el libro de los Hechos se muestra el mismo patrón. La gente tenía perdón de pecados por creer el mensaje de los apóstoles. No por el poder del apóstol, por el mensaje del apóstol, que el apóstol presentaba a Cristo como el autor y el perdón de pecados. Es más, Pedro va a decir constantemente en sus predicaciones. Y a través de él se predica el perdón de pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No vemos a Pedro que diga, yo también tengo poder para perdonar pecados. Así que Juancito, Juanita, Benjamín, vengan. Yo veo que se arrepienten de verdad. Perdón de pecados. No vemos eso. Cuando Jesús les dice, al quien retuvieres y al quien remitieres, vea el contexto atrás. Así como el Padre me envió, así yo os envío a ustedes. Ustedes lleven el mensaje de salvación. La palabra del perdón de pecados. El que cree en su palabra, perdón de pecados. El que no cree en su palabra, no hay perdón de pecados. Amén.
Muy bien, a ver, espero haberte ayudado, amado hermano Ernesto. Ahí estábamos respondiendo esa preguntita también, ¿no? Es muy importante esto también. No hay perdón de pecados adjuntado a los hombres. Muy bien, no hay perdón de pecados. Muy bien, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 10 minutos más, a ver. Vamos a ver cómo están los hermanos, si hay preguntitas. Había una pregunta más, ¿no? Mi hermana Aide dice, ¿no? Desde España, saluditos hermanitas, saluditos, saluditos. A los 22 que están conectados, escríbanos desde donde nos escuchan, salúdenos, amados hermanos, queremos saludarles a todos ustedes. Mi hermana Evelyn hacía una pregunta, ¿no? Una pregunta. Se me colgó. A ver, esperen un momento ya. Se me colgó el celular. Mientras pueden dejar sus saluditos, hermanos. Déjenos sus saluditos para que nosotros podamos saludarlos. Si hay preguntas, ahí tenemos un poquito más de tiempo. Muy bien. Ahí ya ha vuelto el internet. Ahora sí. Hermana Cristina, bendiciones, hermana, desde el Perú. Mi hermana decía, a ver, ¿dónde está la pregunta? A ver. Ahí está. ¿Quién es la novia y la esposa? Dice, ¿no? Bueno, la novia y la esposa es la iglesia, ¿no? Es la esposa es la iglesia y la novia también es la iglesia. Tal vez tú te refieres a esto que mucha gente dice, ¿no? Bueno, en la Biblia vemos 3 candidatas a la iglesia, que aún así lo ha dicho ¿no? El hermano Darío Salas, ¿no? En una de sus predicaciones él decía, ¿usted sabía que hay 3 candidatas a ser la esposa de Cristo? La esposa de Dios, la esposa de Cristo. Tenemos por un lado a Israel. Tenemos por otro lado a la iglesia. También tenemos otra tercera candidata, la Nueva Jerusalén, ¿no? Apocalipsis 22. Tal vez tú te refieres a eso y tal vez tu pregunta va por eso, ¿no? Porque todos coincidimos que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no? Es la novia de Cristo. Ahora hay que entender que este título de esposa, de novia, es solamente figurativo, ¿no? Es una ilustración nada más, ¿no? Obviamente no va a haber un casamiento con Cristo como lo hacemos hoy en día un hombre y una mujer. No hay tal cosa. Muy bien. ¿Cómo se utiliza la palabra esposa? En el sentido de preparación, como también de unidad. Por eso Pablo en Efesios 5 dice que el esposo y la esposa son uno. En ese sentido se utiliza la ilustración de la esposo y la esposa. Cristo era el esposo y la iglesia la esposa. No se refiere tanto a casarse, ¿no? Habla de principios del matrimonio, de la unidad. Por ejemplo, un esposo y una esposa se vuelven uno solo, ¿no es cierto? Así también Cristo y la iglesia se vuelven uno. Muy bien. A ver, abre tu Biblia en Efesios, vamos a ver eso ya. Vamos a ver principios de por qué se le dice a la iglesia esposa. Muy bien. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Muy bien. Efesios 5. A ver, ¿dónde está? Vamos a leer desde acá. Desde el verso 25. Muy bien, ahí estamos saliendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo está hablando de la unidad del matrimonio, de un esposo y de una esposa, pero lo va a comparar con Cristo y su iglesia. Por eso aquí dice, maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo ama a su iglesia. Muy bien, entonces, ¿por qué se compara con la iglesia y la esposa? Porque el esposo ama a la esposa. Cristo ama a su iglesia. Por eso te digo, amada hermana, no se trata tanto de manera literal, esposa de blanco, bonita. No. Se habla de principios. El esposo ama a la esposa y Cristo ama a la iglesia. Muy bien, pero vamos a continuar.
y se entrega por ella misma, habiéndola santificado, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Habla de la entrega y de lo que la sangre de este esposo ha hecho por la iglesia, ¿no? La justificación y la santificación. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Mira, comparación. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Principios de un matrimonio, hombre y mujer. Ama. ¿Qué más? Son uno. Si el esposo hace daño a su esposa, a sí mismo se hace daño. ¿Por qué, Pablo? Porque el esposo y la esposa son uno. Hacen unidad. El momento de casarse, se han vuelto uno. ¿Me dejo entender? Unidad. El esposo tiene que ver a la esposa como su propio cuerpo y la tiene que cuidar así. Ahora mira cómo Pablo va a aplicar este principio a Cristo y la iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, mira, como Cristo a la iglesia. Como Cristo a la iglesia. Otro principio que hemos visto. Principio número 1. El esposo ama a la esposa. Cristo ama a la iglesia. El esposo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. El esposo cuida y provee y sustenta para la esposa. Cristo hace lo mismo. Cuida, sustenta a la iglesia. Note cómo Pablo está haciendo la comparación en un matrimonio. Ahora entiende por qué Pablo nos dice, somos la esposa de Cristo. Por los principios del matrimonio que se cumplen también en Cristo, en la iglesia. Pero avanzamos. Porque somos miembros, ahí está, mira, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y mira lo que Pablo va a decir. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros así también ame a su mujer como a sí mismo. Y mira lo que había dicho más antes. Porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Carne de su carne y huesos de sus huesos. Lo mismo que aplica para Adán y Eva, lo aplica en Cristo y en su iglesia. En ese sentido, mi amada hermana Evelyn, somos la esposa de Cristo. No literal, no es que un día nos vamos a casar con Cristo, no. En principios de fe, en principios bíblicos, perdón. Cristo ama a su esposa. Cristo sustenta, provee a su esposa, es decir, la iglesia. Y Cristo es unidad con su iglesia. No se puede separar, jamás se va a separar. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús, ¿qué le ha dicho? ¿Por qué me persigues? Pero Jesús, yo no te persigo a ti. Si persigues a mi iglesia, a mí me persigues. ¿Por qué? Porque Jesús y la iglesia son unidad. Así como el marido y la mujer son uno, Cristo y la iglesia es uno. En ese sentido, Pablo compara a la esposa, compara con la esposa de Cristo. Y así como una esposa sumisa, contenta, con gozo, se somete a un marido amoroso, atento, protector, así la iglesia se somete, se sumisa, se entrega, se goza en nuestro esposo que es Cristo. Este es un principio hermoso, amados hermanos. La esposa es la iglesia a la cual Pablo nos va a figurar. Muy bien, espero que hayan entendido eso, mi hermanita Evelyn también ahí. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones. A ver, ¿se entendió las respuestas, hermanos? Comenten pues, hermanos, ¿qué tal estaban las respuestas? A ver si hay más preguntas en cuanto a esto, si no. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí creo que vamos a llegar, ¿no? Si hay más preguntas, ahí déjenlo ya, déjenlo en los comentarios, déjenlo en los comentarios. Tenemos un tiempito con ustedes también. Acá estábamos viendo todo eso, ¿no? Bien, amados hermanos, quería también yo hablarles de los libros, pero creo que ya no hay tiempo, hermanos, creo que ya no hay tiempo.
A ver, vamos a volver, vamos a tratar de hacerlo rapidito. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien, amados hermanos, bendiciones. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a finalizar y quería yo también hablarles un poco de los libros que se han escrito ya en el día de hoy. Tenemos 6 materiales para la edificación del pueblo del Señor. Eso, ahí te vi mi hermana, gracias, dice, ¿no? Muy bien, quería presentar este libro. Este libro quería presentar para todos ustedes, amados hermanos. Comprendiendo la salvación. Es uno de los libros que escribí, amados hermanos. Uno de los libros tempranos que escribí para ayudar al pueblo del Señor, para entender la salvación completamente, ¿no? A veces no entendemos temas importantes que comprenden la soteriología o la salvación, como la santificación, la justificación, la doble imputación, la regeneración. ¿Qué implica un verdadero arrepentimiento? ¿Qué realmente es la fe? Si es solamente creer o va más allá, ¿no? ¿En qué punto de la historia se da nuestra glorificación? ¿O cuándo será nuestra glorificación? Es más, ¿qué es la glorificación? Esos temas estoy tratando aquí, amados hermanos, ¿no? Comprendiendo la salvación. 6 temas dentro de la salvación, ¿no? Arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, santificación, glorificación, ¿no? Este material tiene más de 60 hojas donde estoy tocando estos 6 temas, ¿no? Ahí está, el arrepentimiento bíblico, qué es, qué no es, cómo arrepentirnos, de qué debemos arrepentirnos, ¿no? ¿Qué implicaciones conlleva un arrepentimiento bíblico? ¿Cuál es la conexión entre el arrepentimiento y la salvación? Todo eso estoy desarrollando acá, ¿no? En el tema número 2, amados hermanos, que es la fe, también estamos desarrollando, mira, la fe en las escrituras, ¿no? ¿Qué es la fe? También estamos viendo qué frutos trae la fe verdadera, ¿no? ¿Cómo proviene la fe? ¿Cómo madura en la fe? ¿Qué es la fe? Todo ese tipo de cosas se está hablando acá, amados hermanos, ¿no? Como también podemos ver los 6 temas aquí adjunto, ¿no? La regeneración y el nuevo nacimiento. Todo este material ya está a disposición para todos ustedes, amados hermanos. Así que los esperamos. Pero antes de finalizar, quiero mostrarles algo, amados hermanos. Quiero mostrarles algo. Y permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento. Muy bien. Permítanme un momento, amados hermanos. Ahí voy a compartir este libro, amados hermanos, que voy a mostrar a continuación. Es un libro que ya hemos tocado este tema, hermanos, pero ya se ha traído aquí a la colección también. Bueno, a la colección de libros que se está dando. Y es la importancia, amados hermanos, de entender la armadura de Dios. Hoy en día estamos viendo personas que piensan y actúan más en cuanto a la guerra espiritual. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Eso es lo que nosotros queremos enseñar correctamente, ¿no? Entonces, nosotros queríamos dar esta enseñanza y la dimos. Y por eso estamos muy agradecidos con Dios. Pero también, gracias a Dios, ya lo tenemos escrito. Muy bien. Así que les pido que esperen un momento. Acá ya lo estoy poniendo. Acá está, ¿no? Acá está. Permítanme un momento, amados hermanos. El libro se llama La armadura de Dios, ¿no? Son 5 temas, los cuales están basados en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. Son 6 temas, amados hermanos, que nos están ayudando a comprender mejor lo que es la lucha espiritual. Muy bien, ahí está. Ahí está, ¿no? Esta es la serie, hermanos, la armadura de Dios. Son 5 temas, amados hermanos, donde estoy explicando qué es la lucha espiritual. ¿Cómo hacer una buena lucha espiritual? ¿Qué armas tenemos? Las armaduras de Dios ya están acá completamente elaboradas.
Ahí te estoy explicando qué es el escudo, qué es el calzado, ¿no? ¿Qué es el yelmo? ¿Qué es el cinturón, por ejemplo? Todo eso estoy enseñando en este libro que tiene más de 20 hojas, ¿no? 5 temas importantes. La armadura de Dios, serie bíblica, basado en Efesios 6, 10 al 18, ¿no? Aquí también te estoy dando una breve introducción al libro de los Efesios, dando la estructura de Efesios, tanto lo doctrinal como lo devocional. Y mira, aquí está el tema número 1. Si vencer es lo que quieres, fortaleza es lo que requieres. Amados hermanos, la intención siempre es apoyar al pueblo del Señor y también poder sostener, ¿no?, el ministerio, porque mi persona no recibe un sueldo. Ustedes saben muy bien eso, no tengo un sueldo fijo de la iglesia, porque la iglesia es pequeñita, poco a poco estamos creciendo. Por eso estamos trabajando, estamos dando estudios, cursos y también dando y proveyendo estos materiales también. Así que si usted desea apoyar el ministerio con alguna ofrenda, siempre es bienvenido, ¿no? Y también si quiere adquirir estos libros, ¿no? Tenemos panorama del Apocalipsis, tenemos el discipulado, tenemos este que es la armadura de Dios, comprendiendo la salvación, tenemos el libro de la serie de las 70 semanas, también tenemos el libro El Anticristo y la marca de la bestia, ya que ya prontito va a salir en nuestras redes sociales para que puedan contemplar también las portadas y así puedan animarse a poder apoyarnos también. Hermano, con la compra de un libro, usted apoya mucho al ministerio, apoya mucho en los recursos que estamos necesitando. Así que le pido que siempre nos apoye en oración también. Es muy importante sus oraciones. Muchas gracias, amados hermanos, por el tiempo que hoy hemos podido compartir. Gracias a todos. Y ya pues me despido, amados hermanos, me despido. Que Dios bendiga sus vidas porque ya tenemos que dar el discipulado. Y los que están acá también sé que van a entrar al discipulado. Muy bien, amados hermanos. Si usted quiere discipular y tiene un grupo, es líder de una iglesia, es líder de jóvenes, tenemos el material del discipulado, guía del maestro y guía del alumno. Si usted quiere enseñar Apocalipsis en su iglesia, amado hermano, en alguna célula, a su familia incluso, hermano, tenemos el pack completo. Material del profesor, material del alumno y 80 diapositivas que incluye el pack de panorama de Apocalipsis. También tenemos estudios cortos como el 666 y el Anticristo, las 70 semanas, lo que vimos hoy, la armadura de Dios, y tenemos también comprendiendo la salvación y algunos estudios más que poco a poco se están desarrollando. Amados hermanos, muchas gracias. Quiero despedirme aquí de los hermanos del Facebook, hermana Clarita, hermano Hernán, hermana Aide, hermano Alberto Ventura, Mari Cosino, Juan Carlos, Maribel, Nelly, Juan Condori, Ana, José Luis, Aide, Rodolfo. Ahí mi hermanita dice también gracias. Mi hermana Evelyn dice sí, se entendió, dice, ¿no? Hermanita, bendiciones. Luz y Cielo también. Jenny, amén. Mi hermana Nelly, amén, pastor. Muy comprensible el libro. Ya lo leí. Mira, ya lo leyó mi hermana. Déjenme sus comentarios, hermanos, ahí en el Facebook. Cuando tengamos este tiempo de comunión, déjenme los comentarios. ¿Qué tal les está pareciendo los libros, no? Ha sido un tiempo muy arduo de trabajo, así que de verdad espero que sea de su agrado. Y hermanos, yo sé que hay mejores autores, yo sé que hay grandes teólogos, y ni siquiera yo me considero un teólogo, hermanos. Recién soy alguien que tiene esa pasión y esa hambre por enseñar la palabra de Dios. Me estoy preparando, pero no soy nada, hermanos. Simplemente soy un siervo que quiere aportar con un granito de arena. Y yo sé que usted puede tener mejores libros, mejores autores, mejores referentes, pero si en algo mis materiales le están ayudando, le pueden ayudar, también le pido que me considere. Amén, amado hermano. Que Dios bendiga sus vidas. Repito una vez más, al ofrendar al ministerio, al ayudarnos a la compra de los libros, ayudan el ministerio, ayudan al sustento del ministerio. Muchas gracias, mis amados hermanos. Prontito se viene el estudio completo al libro de Daniel. Completísimo se viene, material gratuito. Después, amados hermanos, tenemos las diapositivas, hermanos. O sea, los 12 capítulos de Daniel expuestos capítulo por capítulo. No se pierde ese estudio, hermanos. También se viene estudio al libro del Génesis, hermano. Imperdible ese curso. Hermenéutica ya está en proceso. El libro a la carta a los romanos. Hermano, estamos trabajando arduamente. Como le digo, tal vez usted no me ve mucho de día en la tarde, pero voy a tratar de salir para poder hablar con ustedes, tal vez tiempo de preguntas y respuestas,
para poder estar con ustedes también y orar por ustedes. Y si usted necesita alguna oración, pida, escríbanos, ¿no? Ahí está mi número de WhatsApp, ¿no? Ahí creo que está ahí, ¿no? Escríbame ahí. Si usted necesita materiales, recursos, en algo que yo pueda ayudar, hermano, con gusto lo voy a ayudar. Y si usted necesita alguna oración, algún consejo, hermano, ahí también estamos para poder apoyar en lo que podamos. Vamos a trabajar y aportar en la vida de la Grey del Señor. Hermano, bendiciones, bendiciones, nos vemos otro día, Dios mediante, vamos a estar saliendo también por la tarde en vivo. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, hermana Sandy, bendiciones, bendiciones. Qué bueno, el libro está siendo de mucha bendición, hermano. Si ese libro te gustó, hermano, ve el libro de Armadura de Dios. Este libro está precioso, hermanos. Muy pronto sale el libro también que estoy empezando a escribir, El Evangelio que Transforma, hermanos, que ya les había comentado. Oremos por la vida, oremos por mi vida, por la salud, oremos por el viaje a Perú, los de Perú, prontito estamos por ahí, y que Dios bendiga sus vidas. No nos cansemos, no dejemos de confiar en Cristo. No retrocedamos atrás, amado hermano. No importa lo que estés pasando, no importa cómo estés viviendo ahora. Recuerda que tenemos un final glorioso. Esto se trata de perseverar, esto se trata de continuar con esperanza, esto se trata de vivir con gozo y paz en nuestro corazón, aunque las situaciones y las circunstancias estén difíciles. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo: sufre las penalidades como un buen soldado de Cristo, y tú eres un soldado, una soldada de Cristo. ¿Y sabes por qué vas a vencer? Porque Cristo está contigo, está conmigo, amados hermanos. Y Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda oponerse a Dios. A mí y a ti sí. Pueden querer derribarnos, pueden querer lastimarnos, y tal vez lo van a hacer. Pero si Cristo está con nosotros, hermano, la victoria es segura. Ya lo dijo Juan en su epístola. Ustedes van a vencer porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No dejen de perseverar, no dejen de leer y no dejen de estudiar. Desde Bolivia, saludos cordiales, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones, bendiciones a todos. Prontito nos vemos.